Feliz y bendecido día, fractalistas de la comunidad Fractal Market. Muy buenos días para todos. Hoy, como todos los lunes, enfocaremos la clase en el análisis fundamental y análisis técnico bajo la perspectiva fractal. En esta clase lo vamos a hacer un poquito diferente y después van a ver el por qué. Les voy a pedir que las preguntas las hagamos al final de toda la exposición de la presentación. Tomen nota, todo lo que ustedes quieran tomar nota, anoten todas las inquietudes y al final de la clase las vamos a responder todas. Y esto tiene una razón de ser, y es que van a ver que desde el principio hasta el final es como una especie como de rompecabezas, que son como piezas que después las vamos a ver bajo la perspectiva fractal. Entonces, les pido que por favor tomen nota, anoten todas las inquietudes y, por supuesto, como siempre, esta clase va a estar publicada en la página fractalmarket.com y va a estar también, esta presentación va a estar allí para cuando ustedes también lo quisieran revisar, discutir o volver a ver esta clase. ¿Está bien? Bien, vamos a comenzar. Fíjense. Hoy vamos a revisar algunos conceptos y vamos a ver a lo largo de la historia lo que ha sucedido y en qué momento nos encontramos ahora, desde el análisis fundamental y bajo la perspectiva fractal. ¿Cuáles fueron los hitos de la última semana? Tuvimos lo siguiente, tuvimos una recuperación del índice del Standard & Poor's de un 10.29% desde su mínimo, con una histórica aprobación de estímulo por parte de la FED y el Senado, que en conjunto hacían los 6 trillones de dólares, originando así el EQ4. También vimos que el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo se registró en 3.283.000, el más alto desde 1967. Esta semana, si vemos esta semana, ocurrieron estas cosas. El día viernes, Trump firmó el proyecto de ley del Senado con el paquete de estímulo más grande en la historia de Estados Unidos, el más grande. Pero fíjense lo que pasó. El día lunes, la FED lanza un paquete de compras sin límites. El día martes, el Standard & Poor's tiene un rendimiento del 9.38%. El día miércoles, anuncian que el total del paquete de estímulo es de 6 trillones, 4 trillones de la FED y 2 trillones del Senado. El día jueves se registra las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en 3.283.000 y el día viernes finalmente el Senado aprobó el paquete de estímulos más grande de la historia. Y acá hay un tema que vamos a revisar, qué es lo inédito y qué no es lo inédito. Y hay muchos mitos con respecto a esto. Muchos piensan que es inédito que se registren este tipo de rendimientos, ya sean positivos o negativos, y ya vamos a ver de que eso no es cierto. Pero lo que sí es inédito es que el paquete de estímulo aprobado es el más grande en la historia, el más grande. Y esto lo vamos a ver ahora en la historia, dónde estamos en este momento históricamente y cómo dentro del fractal podemos buscarle como un poco de direccionamiento a dónde estamos y hacia dónde vamos. El indicador que hemos seguido en la academia desde el principio, desde el comienzo de la academia, hemos seguido el National Financial Condition Index. Es un índice que mide tres variables, que es el riesgo, el crédito y el apalancamiento, pero nos sirve también para ver las condiciones financieras de los Estados Unidos en los mercados monetarios de deuda y de renta variable y en los sistemas bancarios tradicionales. Si nosotros vemos acá, vemos este ascenso que se aparece acá. Acá vemos un ascenso, ¿verdad? Pero este ascenso también lo hemos visto acá, lo hemos visto también acá.
Fíjense, en distintos momentos históricos hemos visto esta curva ascendente de este indicador. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el indicador? Nos dice que cuando este indicador se acerca al nivel 0, pasa del nivel negativo a un nivel positivo, estaríamos hablando de que las condiciones bajo estas tres variables, que es el riesgo, el crédito y el apalancamiento, empezarían a comprometerse, dando posiblemente origen o causando una recesión. Ahora, hemos visto también que acá cruzó el nivel 0, sin embargo, no vimos que hubo una recesión, pero sí lo que nos está diciendo es que pronto va a haber la recesión. Esto lo que nos puede estar adelantando es que sí, vendría una recesión. Y vendría una recesión porque evidentemente los datos que mide este indicador, que es el crédito, el riesgo y el apalancamiento, pues están bastante débiles. Si vemos acá, y es un zoom a lo que estamos viendo, el dato se encuentra en menos 0,17. Y este dato se publica todos los miércoles. Pero fíjense que la curva comienza acá, el 7 de febrero. Es una parabólica. Es una parabólica. Esto no lo habíamos visto. Fíjense, si vemos acá, prácticamente desde acá, desde 2012, no habíamos visto una curva como esta. No habíamos visto una parabólica como esta en este indicador en particular. Luego vimos esta semana que se publicaron las peticiones de subsidio por desempleo y llegó a 3.283.000. Si ustedes ven este gráfico, este es el histórico de este dato, desde 1967 a la fecha. Este fue el dato registrado acá en el 2020, la semana pasada. Lo vemos acá. No se había visto algo similar desde 1967. No se había visto nada similar. ¿Okay? Ahora, ¿qué registra este dato? Para que tengamos una idea y nos ubiquemos. Dice, es una medida del número de personas que presentan las documentaciones para recibir beneficios por desempleo por primera vez durante la semana en curso. Y estos datos se recogen por el Departamento del Trabajo. Ahora, fíjense, esto es semana a semana, ¿ok? Semana a semana. Acá vemos cómo el impacto de lo que es el lockdown, que no es otra cosa que este cierre de emergencia que ha tenido Estados Unidos, pues evidentemente está afectando a la fuerza laboral, al mercado laboral. ¿Ok? Si vemos acá la hoja de balance de la Fed, vemos que en estos momentos se encuentra en 5.254.278 millones, es decir, 5.2 trillones de dólares. 5.2 trillones de dólares. Y desde el 30 de julio del 2007 hasta el 27 de marzo del 2020, podemos ver cómo ha sido el comportamiento o la expansión de la hoja de balance de la Fed, que no es otra cosa que los activos que compra la Fed, ya sean bonos o acciones, para brindarle liquidez al mercado. Esto, algunos analistas están pronosticando que pudiese estar llegando a 9 trillones de dólares. ¿Okay? Si bien este paquete de estímulo, que se está hablando de 6 trillones de dólares, lo vamos a ver acá registrado en este balance que tenemos acá. ¿Okay? Luego vemos este concepto que es muy importante y tiene que ver con lo que es el QE, que a partir de ahora lo van a estar viendo más seguido. El QE no es más que la expansión cuantitativa y es una política monetaria mediante el cual el Banco Central compra cantidades predeterminadas de bonos del gobierno u otros activos financieros para agregar dinero directamente a la economía. Cuando la Fed anuncia que va a haber compras sin límite, o sea, acá lo que está diciendo es que va a haber un QE, o sea, y este QE, que es la expansión cuantitativa, pues la hemos visto
desde el año 2007, exactamente desde el año 2008. Acá hubo la recesión en el año 2008 y vemos cómo los paquetes los ha denominado como QE1, QE2, QE3 y QE4, que son programas de compra que ha tenido la Fed durante este periodo, después de esta recesión del 2008 en adelante. Él inicia el programa, lo cierra, vuelve a iniciar, vuelve a cerrar, vuelve a iniciar y vuelve a cerrar. Y ese iniciar y cerrar no es otra cosa que cuando inicia es la compra de estos activos y de estos bonos, y cuando dice que la cierra es porque comienza a reducir esa hoja de balance. ¿Okay? Lo vemos acá, él compra y luego vende. ¿Ok? Y vemos acá cómo él inicia este proceso en la hoja de balance. Ahora, esto que está acá es lo que nos lleva, fíjense que cada vez que hay un QE, hay un impulso a el índice que nosotros estamos estudiando, que es el Standard & Poor's 500. Vemos acá, el SP500. ¿Okay? Todo esto que estamos viendo, después vamos a irlo uniendo todas estas piezas, porque lo que necesito es que ustedes observen lo que el mercado nos está diciendo, lo que los datos fundamentales nos están planteando y luego cómo todas estas cosas comienzan a armarse esas piezas en un rompecabezas. Luego vamos a ver estos datos. Vamos a revisar los datos de recesión. ¿Qué es una recesión? Una recesión es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Oficialmente se considera que existe recesión cuando la tasa de variación anual del PIB es negativa durante 2 o más trimestres consecutivos. ¿Qué sucede con una recesión? Bueno, la economía se impacta negativamente, el mercado bursátil, el mercado inmobiliario, el mercado laboral, hay reducción de poder de compra, tanto para los individuos como para las empresas, y eso genera una alta tasa de desempleo. Eso sucede en una recesión. Pero también tenemos otro concepto, que es la depresión. Y la depresión no es otra cosa que las características de la recesión con una duración de 3 o más años. O sea, vemos que durante 3 o más años vemos esas caídas de la tasa de variación anual del PIB negativa por muchos periodos de trimestres consecutivos. Y tenemos dos conceptos adicionales que quiero que también revisemos y tiene que ver con la inflación y la deflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es cuando hay aumento de los precios de los bienes y servicios, producto de un exceso de oferta de dinero, hay un excedente de dinero y hay menos bienes y servicios que comprar. O sea, hay exceso de liquidez, hay mucho dinero y hay mucho dinero, pero hay menos bienes y servicios. La deflación es eso opuesto a esa inflación y es cuando no hay esa oferta de dinero, hay contracción en ese poder de adquisición, en ese poder de compra, entonces hay menos dinero y hay más bienes y o servicios que comprar. Y esto sucede cuando estos precios de estos bienes caen. Estos precios de los bienes y servicios caen y esta reducción de esa oferta de dinero a crédito, hay menos dinero y más bienes y o servicios. La deflación se ve afectada porque empieza a disminuir el gasto, ya sea el gasto del gobierno, el gasto del sector privado o la inversión. Y golpea al sector laboral con bastante fuerza porque aumenta el nivel de desempleo. Entonces, fíjense cómo estas dos cosas, cómo la deflación y la inflación impactan a la economía. Son opuestas y las impactan. Hay un exceso de liquidez y un exceso de oferta de dinero, y la otra tiene justo lo contrario, y es esa reducción de esa oferta de dinero o crédito. No tenemos dinero
y los precios caen, pero igual no tenemos cómo comprarlo. Esa es la deflación. Bien, todos estos conceptos ahora los vamos a revisar porque queremos ver esto. Queremos ver qué sucedió en 1929, que fue una depresión que duró 1036 días. ¿Qué sucedió en 1973, que hubo una recesión, duró 623 días? ¿Qué sucedió en 1987, cuando se dio el lunes negro, que duró 56 días? ¿Qué sucedió en el 2000, que fue la crisis del 2000, duró 938 días? ¿Y qué sucedió en el 2007, que hubo la recesión, que duró 511 días? Y la gran pregunta, ¿dónde estamos en el 2020? ¿Dónde estamos ahora? En este 2020, que tenemos 31 días, donde este bear market o este mercado bajista ha llegado a caer desde su último all-time high 36%. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde está el 2020? Y si este 2020 se puede comparar con 1929, con el 73, con el 87, con el 2000, con el 2100, si es comparable. Y luego vamos a ver algunas conclusiones a las que hemos llegado con respecto a este tipo de comparaciones. A este tipo de comparaciones cuando nosotros estamos en un momento y queremos compararlo con algún otro. Esto sucedió en la depresión de 1929. Acá tenemos un 1.9. Acá tenemos un 1.9 que se da en el año 1929. Tuvimos un máximo de 1574, un mínimo de 767. Esto fue desde el 2 de septiembre de 1929 hasta el 4 de julio de 1932. Una duración de 1036 días, 34 meses, con una caída de 89.48%. Acá hay algo interesante y es lo siguiente. Para nosotros poder tomar el pulso de cómo estuvo la caída, no pudimos hacerlo con los datos históricos del Standard & Poor's, y lo tuvimos que hacer con los datos históricos del Dow Jones. ¿Cuál fue la razón? Bueno, la razón es que los datos históricos para la fecha en el Standard & Poor's no marcaban estas velas como lo puede estar marcando el Dow Jones. Vemos que el comportamiento de tanto del Standard & Poor's como el Dow Jones es similar. Entonces, en esta ocasión, por no disponer de un gráfico, porque la data era escasa, o es escasa para esta época, en este gráfico de 1929, tomamos al Dow Jones como base para revisar esta caída. Si vemos la caída del Standard & Poor's, se ajusta a una caída de un 89%. Entonces, esta caída fue muy similar. Ahora, fíjense cómo él cae, y esta caída la hace prácticamente en 4 años. 4 años. Esto fue lo que se conoció como la Gran Depresión en 1929, donde las pérdidas de trabajo, los cierres de empresas, estuvieron alrededor de los 4 años. ¿Cuál fue la causa de esta depresión en 1929? Bueno, una de las causas que se le adjudica a esta gran caída, pues tenía que ver con el caso especulativo que se tenía en la bolsa, y que había problemas de crédito en Estados Unidos. Entonces, se le adjudica al crédito y se le adjudica también a esa digamos, onda especulativa que se tenía en las acciones, y lo que generó un alza que se veía hasta 1929, se veía una bonanza, y tomó por sorpresa a muchos tomó por sorpresa, y este largo periodo de 4 años pues costó muchas puestos de trabajo, muchas empresas cerradas, y es lo que se conoce como la Gran Depresión de 1929. Luego vamos a estudiar ahora 1973 y 1976.
¿Qué pasa? Acá nosotros en 1973 tenemos una recesión que comienza acá, que comienza el 8 de enero del 73 y termina el 30 de septiembre de 1974. Una caída de 49.93%. Acá tenemos igualmente otro 1.9, duró 21 meses aproximadamente, 623 días. Ahora, fíjense en esta caída, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Comenzó en enero del 73, y si vemos en enero del 73, vemos acá que en el año 74, en el tercer y cuarto trimestre, vemos dos trimestres consecutivos acá, con PIB negativo. ¿Ok? No lo volvemos a ver en el 75, no lo volvemos a ver en el 76. Luego vemos acá algo también interesante. Vemos acá que el NFP, que es el Non-Farm Payroll, vemos acá cómo se comporta el mercado laboral. Vemos que desde enero del 73 hasta prácticamente julio del 74, se seguía manteniendo los puestos de trabajo, pero comienza acá desde julio del 74 hasta mediados del 75 a verse mermado acá la cantidad de puestos de trabajo, de nuevos puestos de trabajo. ¿Okay? Acá comienza a verse reflejado lo que la recesión de esta época pues estaba llevando. Entonces, lo vemos acá, que si bien acá en julio, fíjense, nosotros estamos por acá por julio del 74, estamos acá, fíjense, esto acá es julio del 74, comienza a verse mermado lo que es la fuerza laboral, lo vemos como por acá vemos que todavía estaba en esta pierna izquierda y comienza a deteriorarse por acá todo lo que es la fuerza laboral. Luego viene una recuperación y vemos que después podemos estudiar las recuperaciones, que ya le hemos discutido en varias oportunidades, que no hace otra cosa sino una cosa como esta, y hace algo así como esto. Y fíjense que cuando él hace esto, que hace acá un 3, para hacer un 4, es cuando muchos acá piensan que esto va a seguir cayendo. Y lo que hace es tomar impulso para seguir subiendo y hacer un 5. ¿Okay? Esto lo podemos revisar después, cómo han sido las recuperaciones en todos estos mercados, en todos estos momentos, ya sea de recesión, depresión, crisis, cómo ha sido esta recuperación. Luego vamos a estudiar lo que sucedió en el lunes negro, que fue este que está acá. El lunes negro sucede esto. Fíjense que de todos los momentos críticos que estamos revisando, en el 87 es el que menos duración tiene. Dura 56 días y tiene una caída de 35.93%. Muy, muy parecido a lo que estamos viviendo ahora. Muy, muy parecido. Acá tenemos el 1.9, tenemos un 1.9 acá. Y fíjense que acá comienza el 25 de octubre del 87 y termina el 20 de octubre del 87. Solo que esto tiene una característica, y la característica es que en un solo día, que fue el 19 de octubre del 87, el mercado cae 20%. Y esta caída del 20% pues dio origen a que se tomaran ciertas mecanismos de control por parte de la SEC para evitar ventas por pánico y así tratar de un poco de controlar esas caídas abruptas producto del pánico. ¿Okay? Ahora, fíjense lo que pasó acá en el 87. Esto comenzó, como les dije, el 25 de octubre y terminó el 25 de agosto y terminó en octubre. Nosotros vemos acá el PIB y en ningún momento vemos un PIB negativo. Fíjense, ni en el 86, ni en el 87, ni en el 88, ni en el 89. No vemos PIB negativo. Esto sucedió acá. Esa caída de ese casi 36% sucedió acá en el 87, pero no vemos PIB negativo. Y si vemos el NFP,
tampoco vemos una fuerza laboral o un mercado laboral afectado por lo que sucedió en el 87. Sin embargo, fíjense, esto cae y vuelve a ser exactamente el mercado lo que hemos visto en este tipo de recuperación. Él hace una cosa como esta y hace una cosa como esta para hacer esto. Y acá vemos cómo en algún momento pues se acerca mucho al mínimo que se tiene acá, pensando que nuevamente pues el mercado continuará su caída. Acá es algo bien importante y es que cuando tenemos mercados alcistas, cuando tenemos un mercado alcista, acá es muy difícil que los inversionistas logren ver que viene una corrección porque desde dentro del ciclo psicológico lo que hay es una euforia y el mercado va a seguir subiendo. Luego, cuando él empieza a caer, comienzan a decir, bueno, no, esto se va a recuperar, vuelve a subir. Cuando empieza a caer nuevamente y vienen estas caídas tan pronunciadas, entonces sucede exactamente lo mismo que acá, pero al contrario. ¿En qué sentido? En que después que está acá, no ven posible una recuperación, sino que ven que esto va a seguir cayendo. Y esto es producto del miedo, del pánico que se siente cuando ven que no es posible y todo lo que ven es absolutamente negativo a nivel de datos, a nivel de noticias, y se produce esto que no es otra cosa que el mismo pánico. Sin embargo, vuelvo y les repito, después estudiaremos cómo han sido las recuperaciones dentro de todos estos momentos críticos que ha tenido la bolsa. ¿Okay? Luego vamos a estudiar qué sucedió en el 2000 con la crisis de Dotcom. ¿Qué pasó en el 2000? Bueno, en el 2000 vivimos esto que está acá. Fíjense. También tenemos acá un 1.9, también tenemos acá una recuperación, y volvemos a tener esta recuperación, fíjense en este 4, muy justico acá, de este mínimo que tenemos acá. Y vemos acá tenemos en el año 2000 algo bien interesante, porque no solamente tenemos lo que son los datos de la NFP, que es el Non-Farm Payroll, la nómina no agrícola, sino que también tenemos recortes de la FED a nivel de tasa. Fíjense, si vamos para acá y vemos el PIB, fíjense, esto comenzó en el año 2000, el 20 de marzo del 2000 y terminó el 7 de octubre del año 2002. Registrando una caída de 51.26% con 938 días, aproximadamente 31 meses. Fue bastante extenso esta caída, 31 meses, y la caída, sin embargo, fue como muy amortiguada por el periodo que pasó, porque fue muy largo el periodo, o sea, no fue todo, no fue muy violento, no fue muy agresivo. La velocidad, digamos que se diluyó en esos 31 meses. Pero fíjense acá, si nosotros vemos el PIB del año 2000, vamos a revisarlo desde más adelante. Fíjense el PIB en el año 98, el PIB en el año 99, el PIB en el año 2000, el PIB en el año 2001, aquí se empiezan a sentir los negativos, pero no hay consecutivos, y en ningún momento vemos ningún consecutivo, acá, ningún consecutivo de caída de PIB. Luego vemos acá el NFP, que es el Non-Farm Payroll, y vemos cómo a partir de lo que es 2001 y 2000, prácticamente el 2001 es negativo, y en el 2002 es como mixto, pero sigue siendo muy negativo. Acá lo vemos en el gráfico, vemos acá, esto es parte del 2000, esto es parte del 2001-2002, y vemos cómo 2001-2002 comienza a ser más negativo. Si lo vemos acá en la tasa de interés, vemos que entre el 2000 y el 2003 hubo 15 cortes o recortes de tasas de interés pasando de 6.5 a 1.0. Fíjense cómo acá empezó a caer las tasas de interés hasta llevarlo prácticamente a 1, de 6.5 a 1. Si lo vemos en el gráfico de la crisis del 2000, vemos que acá, en este punto, ya se tenía un NFP menor a 100, era positivo, pero todavía era menor a 100, y habían 3 meses consecutivos con esto. Y habían ya 4 recortes de tasa
de 6.5 lo llevaron a 5, cayendo 1.5 puntos en este punto. Luego, si vemos acá en 5, había 3 meses ya consecutivos en negativo con el dato del NFP, y habían 2 recortes de tasas más, llevándolo de 5 a 4, cayendo 1 punto la tasa de interés. Luego, en este punto 6, ya habían 7 meses consecutivos negativos, o sea, no había generación de nuevos empleos durante 7 meses consecutivos, y habían 3 cortes de tasas más, llevando de 4 puntos a 3 puntos, con una reducción de 1 punto en la tasa de interés. Y si vamos acá en 7, ya se tenía 13 meses consecutivos negativos, 13 meses que no se generaban nuevos empleos, y 4 recortes de tasas más, llevándolo de 3 a 1.75 con una caída de 1.25%. Ya en este punto, en 8, ya se tenía 19 meses consecutivos donde el dato de NFP era menor a 100, y ya para este punto 9 se empezaba a ver un NFP, el primer NFP mayor a 100. El primer NFP donde ya se estaba generando nuevos empleos, y sin embargo la FED recortó acá, volvió a hacer un recorte de tasa llevándolo de 1.75 a 1.25 con un recorte de 0.50%. Todo esto que está acá sucedió en la crisis del 2000, y como vemos no afectó el PIB, no hubo PIB negativos consecutivos. Luego, si vemos lo que sucedió en el 2007, sucede esto que está acá. Fue mucho más corto que el año 2000, mucho más corto que el año 2000, fue una caída de 58.04% con una duración de 511 días, aproximadamente 17 meses. Comenzó el 8 de octubre del 2007 y finaliza el 2 de marzo del 2009. Acá volvemos a ver el 1.9, vemos el 1.9 y vemos cómo comienza también a reportarse datos de NFP, de nómina no agrícola negativa, pero también vemos también que hay recorte de tasas de interés. Si lo vemos acá, vemos el PIB. El PIB comienza acá a mostrar trimestres consecutivos negativos por acá. Y lo vemos también por acá. ¿Ok? PIB negativos. Vemos también acá cómo comienza a deteriorarse acá el dato de nuevos empleos del NFP, y vemos cómo acá, a partir de prácticamente principios del 2008 y mediados del 2009, hasta finalizar prácticamente el 2009, comenzamos a ver que los datos de NFP son negativos. La tasa de interés, hubo 11 recortes de tasas de interés, pasando de 5.25 hasta 0%. Y desde el 2008 hasta el 2015, la FED lo mantuvo en una tasa de interés de un 0%. O sea, tuvo 7 años con una tasa de 0%. Esto, evidentemente, nos llevó a esta recesión del 2007, y vemos cómo acá se podía visualizar en cada uno de estos puntos de esta caída, que aunque fue más corta que el año 2000, esta fue una recesión afectando el PIB de Estados Unidos. Luego vamos a ver dónde estamos ahora. Fíjense, ¿qué tenemos ahora? Tenemos esta crisis del 2020. Una crisis del 2020 que tiene una caída del 36%, con una duración aproximadamente de 31 días, prácticamente un mes. Comienza el 19 de febrero del 2020 y haciendo mínimo acá el 22 de marzo del 2020. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos que desde mediados del 2010 hasta el 2020 no habíamos visto un registro de dato negativo de el NFP. O sea, más de 10 años donde el NFP había sido positivo. Si bien habían meses, fíjense acá, bajos, no había sido negativo.
Eran bajos, pero no eran negativos. Todo había sido positivo, desde este punto hasta acá. Casi 10 años. Casi 10 años que el NFP era positivo. Vemos la tasa de interés, lo que ha sucedido en este año. Vemos que el 29 de enero del 2020 estaba en unos 0.75% y vemos cómo hubo recortes de tasa en el mes de marzo, el 3 de marzo hubo un recorte de 0.5 y el 15 de marzo hubo un recorte de 1 punto, llevando la tasa de 1.75 a 0.25%. Todavía le queda a la Fed otro recorte más dentro de su recurso, bajar todavía a 0.25% y poder llevar la tasa a 0%. Prácticamente es uno de los pocos bancos centrales que tiene todavía tasa positiva o superior a 0%. Esto ha sido, con el tema del coronavirus, algo que el resto de los bancos centrales pues está llevando su tasa a 0%. ¿Qué es lo que vimos acá en esta crisis del 2020? Bueno, vemos acá que para esta fecha Estados Unidos estima la propagación del coronavirus y acá comienza el cierre de las escuelas. En este punto se publica el dato de NFP, que vemos que ha sido positivo durante aproximadamente 10 años, pero también hay un recorte de tasa de 1.75 a 1.25, haciendo un recorte de 0.5 puntos. Luego vemos por acá que la Organización Mundial de la Salud declara pandemia el coronavirus. Luego vemos acá que hay un nuevo recorte por parte de la Fed de 1 punto, lo hace justo antes del 18 de marzo, que era la reunión que tenían previsto, y lo hace como una reuniones de emergencia. Prácticamente las dos anuncios de recortes de la Fed fueron antes como reuniones de emergencia y no esperaron la reunión del 18 de marzo como estaba previsto. Luego, acá vemos cómo se hace la primera prueba de la vacuna en fase 1 en humanos. Vemos acá cómo comienza la cuarentena en Nueva York y California, y vemos por acá que se aprueba la hidroxicloroquina y la astromicina para el coronavirus como tratamiento para atender a los casos ya confirmados. Luego vemos acá, fíjense, esto es toda la pierna izquierda, pero vemos acá que la Fed lanza el paquete de compras sin límite. Luego vemos acá, fíjense, esta vela grande que vemos acá, donde se publica el dato de 3.283.000 nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que muchos habían visto como un dato muy malo. Se esperaba que fuese 1 millón, luego se esperaba que fuese 1.650.000, 650.000 las peticiones de subsidio por desempleo. Sin embargo, el dato fue mucho peor de lo esperado, más sin embargo, ese día el repunte del Standard & Poor's ya había dado por descontado esta noticia. Ya esto lo había dado por descontado. Luego vemos acá cómo se anuncia el paquete de los 6 trillones como un paquete total, y vemos acá como al día siguiente pues está la firma de ese estímulo histórico por parte del Senado, la aprobación y luego posteriormente la firma del presidente, firmando ese paquete de ley de los 2 trillones del Senado. Hasta ahora ha sido una caída del 36.01%, una duración de 31 días, y volvemos a lo mismo. Acá sucede algo interesante a nivel de lo que es el mercado. Fíjense que acá hace un all-time high, donde lleva el Standard & Poor's a 3.397,50, luego acá hace un mínimo y lleva el Standard & Poor's a 2.174. Muchos acá, cuando estaban por acá, estaban atrapados en la euforia, porque el mercado seguía logrando nuevos all-time high, y la euforia pues no les permitía ver que ya estaba dando acá unas señales. Fíjense acá cómo se forma esto acá rojo,
una señal de que ya venía una pierna izquierda, pero cuando está justamente acá, tampoco están viendo las señales de que también vienen estos pullbacks. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es producto del miedo, producto de todas estas noticias que fueron acompañando día a día, esta pierna izquierda, que evidentemente todavía no ha dado tiempo, fíjense, en este 31 días aproximadamente que hubo esta pierna izquierda, no ha dado tiempo de que se vean los datos débiles del NFP, porque el NFP se publica todos los meses. Todavía no hemos visto esto, pero sí vimos los recortes de la Fed y vimos además cómo este paquete que está anunciando la Fed junto con el Senado, que son 6 trillones de dólares, eso sí es inédito. Esto es inédito. Esto no se había visto y de alguna forma pues ha sido el gran estímulo para frenar esto que está acá. Si bien próximamente podemos estar viendo estos datos débiles en cuanto a los datos de desempleo, los datos de empleo y altas tasas de desempleo, podemos también ver cómo el PIB se va a ver fuertemente impactado de forma negativa, y esto lo que está buscando este paquete de estímulo es justamente frenar esa caída a nivel de lo que es la economía de Estados Unidos. Ayer Trump anuncia que continuará la cuarentena hasta el 30 de abril, lo que pone un mes más de lockdown a lo que es Estados Unidos, quizás el país con mayor movimiento económico, y tenemos que recordar que el 70% de la economía de Estados Unidos viene por lo que es el consumo. Al tener estos cierres, evidentemente el consumo se va a ver afectado, y esto va a implicar que tiene que llegar, este paquete de estímulo tiene que llegar a la gente. O sea, la gente va a tener que tener cómo comprar, tiene que tener cómo gastar. Porque si este consumo se ve afectado, evidentemente, pues todo esto se va deteriorando la economía. Bien, ahora, si vemos los rendimientos del Standard & Poor's, fíjense una de las cosas bien interesantes que vemos. El rendimiento mensual del Standard & Poor's, ahora, fíjense, esto es ahora, es comparado con lo que sucedió en el año 2007-2008, lo que sucedió en el año 2000, lo que sucedió en el 87, lo que sucedió en el 46, lo que sucedió en el 37 y lo que sucedió en 1929. Es comparable estos momentos, fíjense. Cuando yo les digo de que esto que está sucediendo, de estas caídas o estas alzas pronunciadas, no es nada inédito. Esto ya ha sucedido en otras ocasiones, esto ya ha pasado. O sea, estas barras que ustedes ven en este histograma, que tienen estos picos, han sido los momentos como de crisis, los momentos de recesión que ha tenido el Standard & Poor's a nivel histórico. Pero no es cierto de que es algo inédito, ya ha pasado, ya ha sucedido. Luego, cuando vemos en ese rendimiento semanal, lo que está pasando ahora, solamente lo podemos comparar con el 2008, lo comparamos con el 87 y lo podemos también comparar con en el 73. Fíjense que el 73, como él tiene un rendimiento positivo similar a lo que se vio acá. ¿Okay? Entonces, solamente es comparable con estos periodos. Pero si vamos más allá y buscamos el rendimiento diario, si vemos el rendimiento diario, solamente lo pudiésemos comparar con el año 87. Ni siquiera con el 2008, ni siquiera con el 2000. Ahora, ¿de qué nos sirve hacer este tipo de comparaciones? Pues nos sirve hacer este tipo de comparaciones para ver de qué magnitud, cuál es la magnitud de lo que nosotros estamos viendo ahora y cuál ha sido, digamos, el patrón que hemos visto y con cuál tiene mayor similitud. Y recordando siempre que dentro de todo lo que nosotros hemos venido transmitiéndole en la academia, los fractales encontramos similitud, pero no encontramos exactitud. Todos los momentos son únicos.
no se va a repetir exactamente igual a otro. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que es el fractal. Son únicos. Y cada uno de ellos va a tener su movimiento y cada uno de ellos va a tener sus extensiones. Podrán tener similitud, mas no exactitud. Ahora, todo esto que hemos visto, que hemos revisado a nivel de conceptos, a nivel de fundamentales, a nivel de todo lo que ha sido los momentos críticos, ya sea una crisis, ya sea una recesión o ya sea una depresión, lo vamos a llevar ahora con lo que nosotros hemos analizado, lo que es el fractal de Standard & Poor's, el ciclo mayor. Fíjense. Esto que está acá, este 3-4 que nosotros vemos acá, fue un 3-4 porque anterior, para que hiciese un 3-4 hubo un 1-9 en ciclos. ¿Okay? Y este 3-4 que está aquí fue la Gran Depresión, fue en 1929, 1932. Esto fue la Gran Depresión que está acá. Luego vemos este 3-4 que está acá, que fue una recesión. Esto fue la recesión de 1973. Y esto que está acá, este 5-6 que ustedes ven acá, fue la recesión del año 2007. Ahora, ¿dónde queda 1987? ¿Dónde queda el año 2000? Fíjense, 1987 es este que está aquí. Y nosotros estamos aquí, fíjense. Nosotros estamos aquí. Esto fue 1987. Y el año 2000 es este que está aquí, que no llegó a ser una recesión por no cumplir los PIB consecutivos negativos. Pero esto que está aquí, fíjense, esto que está aquí, que hizo esta doble montañita que vemos acá, se ve esta doble montañita por la duración que tuvo en el tiempo. No fue tan violenta como lo podemos ver acá, como fue esto de 1987 o como ha sido hasta ahora esta del 2020, que prácticamente vertical. Esto aquí se diluyó en el tiempo. Pero esto que está acá, pues dio pie para que se pudiese dar esta recesión en el 5-6. O sea, debilitó todo el sistema para que se diera esta recesión en el 5-6. Ahora, esto que tenemos acá, si lo vemos, este 3-4 es lo que llamamos como un ciclo supramayor y lo podemos ver cada siglo. Estamos hablando de 1929, no hemos vuelto a ver una depresión en toda la historia, ¿ok? Y si vemos este ciclo mayor, lo vemos en décadas. Esto que está acá, lo vemos en décadas. Y si vemos el ciclo menor, lo vemos en años. Y cuando vamos a ver el ciclo menor, vamos acá y vemos, ¿verdad? Este 5-6 que fue del año 2007, esta recesión, y vemos acá cómo comienzan los ciclos y nosotros estamos acá. ¿Qué es lo que nosotros estamos visualizando? Bueno, después viene una recuperación, va a ser un 9, y después que haga ese 9, pues nos va a ser un 7-8 en rojo, que vendría la recesión. Y todo esto que está acá, pues lo que está haciendo es que nos está debilitando todo el sistema para poder lograr y darse esta recesión. Si lo vemos acá, lo podemos ver en el tiempo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo acá, luego se va a dar acá un 7-8 rojo, se da un 7-8 rojo, que sería una recesión. Luego este 7-8 buscaría un 9, y después de este 9 sí vendría lo que sería un 5-6, que sería otra depresión. Ahora, todo esto, como ya nosotros lo hemos explicado en otras clases, sabemos que hay un tiempo financiero y sabemos que hay un tiempo del reloj. Nosotros no podemos proyectar, pronosticar, o como ustedes lo quieran llamar, a nivel de tiempo. No podemos decir en el año 1934 o en el año 2040, en el año... ¿Por qué? Porque los fractales se manejan como un generador. Son una cuerdita que puede hacer esto como puede hacer esto. Y sigue siendo la misma cuerda. Y tomará el tiempo que tenga que tomar. El desarrollo que tenga que tomar. Pero el fractal siempre sigue su curso y al seguir su curso siempre busca lograr su desarrollo. ¿Okay? Parte de lo que nosotros pues queríamos plantear ahora justamente tenía que ver con esto. ¿Dónde estamos justamente en este 2020?
y en este 2020 nos encontramos acá. Nos encontramos justo acá. Acá nos encontramos. Ahora, esto que está acá, una de las cosas, unas características bien interesantes que hemos visto, si nosotros vamos acá y nosotros acá estamos buscando un 3, si nosotros acá estamos buscando un 3, este 3, después de este 3, viene un 4. Después de este 3 viene un 4. Ahora, la característica que tiene esto que está acá, y es bien interesante, es que hemos visto unas extensiones importantes en los segmentos locales. Hemos visto que conteos de M5 han sido muy extensos. Hemos visto M5 en 17 y no lo habíamos visto así en mucho tiempo. Habíamos visto extensiones en M15, pero no lo habíamos visto en M5, lo cual es una estructura de un generador que se está siendo bastante amplio, bastante largo, dando una estructura similar a lo que sucedió acá. Fíjense, cuando vimos esto acá, acá se daban unos conteos muy extensos. Fíjense, las compras eran muy cortas, los pullbacks eran muy cortitos, pero esto acá era muy extenso. Ahora estamos viendo esta extensión, pero sabemos que cuando hay una recuperación, el mercado opta por hacer cosas como esta, por hacer cosas como estas, donde este punto 4 es muy cercano a este mínimo que está acá, muy cercano a esto que está acá. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que esto que está acá, 3, se convierta en un 3 para darnos un 4 mucho más por debajo de este mínimo, hacer un 5, hacer un 6, un 0, un 7, un 8 y volver a tener mínimo para hacernos esto? También es posible. Eso también es posible. Sin embargo, nosotros, como lo hemos visto en la academia, seguimos la estrategia con los segmentos locales y a través de los segmentos locales hemos podido tomar los trades desde este punto sin quedarnos atrapados acá, tomar estos trades hasta acá, agarrar acá y tomar esto y no nos quedamos atrapados acá ni nos quedamos atrapados acá. Y a través de la estrategia de segmentos locales hemos podido tener un 2% de beneficio diario. Y ese 2% de beneficio diario viene dado justamente por la estrategia de ver estos segmentos locales. Porque esto no es otra cosa, esto que estamos viendo acá no es otra cosa que ver el mapa y esta brújula de dónde estamos. Más sin embargo, para poder nosotros ir al trading, no lo hacemos con este tipo de temporalidad, lo hacemos con una temporalidad mucho menor. Y lo que queríamos justamente en la clase de hoy era plantearles dónde estamos y compararlos con el tiempo. Ahora, si nosotros vemos, si ustedes me preguntan cuál es la conclusión a la que llegamos nosotros con respecto a este trabajo que hemos realizado de estas revisiones, yo les diría que tiene que ver con justamente lo que nos permite el ver el mercado bajo la perspectiva fractal. Y yo lo que les diría es que todos los momentos son únicos, no hay uno que se repita, sí encontramos similitud, más no exactitud. No podemos decir que se va a comportar exactamente igual a otro patrón, porque no es cierto. Cada uno tiene su propio movimiento. Y podemos ver que todo eso que vimos a nivel de lo que son los crisis, lo que son las recesiones, la podemos ver en ese ciclo fractal y nos indica acá en este ciclo fractal, exactamente dónde nosotros podemos estar. Fíjense, dónde nosotros podemos estar y lo que nosotros podemos estar esperando para poder nosotros visualizarnos en el tiempo. Todo esto que está acá
todo esto que les he planteado, la data macro sustenta todos estos argumentos. O sea, esto que está acá no ha sido colocado forzando este tipo de conteo. Y fíjense que cuando revisamos toda la data del PIB y todas las datas, pues confirman todo lo que es este conteo que nosotros estamos teniendo en los ciclos mayores y en los ciclos menores. Vemos también cómo este gráfico del QE es algo que nosotros no podemos obviar. Esto es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque, bueno, este QE cada vez que se ha lanzado, pues es un alza importante dentro del Standard & Poor's. Y tenemos que considerar que este QE4 acá no se compara a nivel del estímulo de lo que se hizo en esto que está acá. Esto no quiere decir que nosotros pudiésemos estar viendo un nuevo all-time high, más la data todavía sigue siendo debilitada, por lo que vemos que en ese fractal madre, lo que le hemos mostrado, en ese fractal vemos que se aproxima o estamos mucho más cerca de esa recesión. Esto que está acá, pues lo queríamos compartir con cada uno de ustedes y plantearles cómo lo estamos viendo y qué cosas son inéditas y qué cosas no. Bien, antes de pasar a revisar dónde estamos, a nivel de lo que es el gráfico en un segmento menor, sí me gustaría que las preguntas que ustedes tengan, voy a abrir las preguntas y respuestas, así que cualquier pregunta que ustedes tengan, pues ya me las pueden hacer y las vamos a ir respondiendo. A ver, dice José, es decir, lo único nuevo es la cantidad del estímulo en comparación con otros. Sí, el estímulo es histórico. Esos 6 trillones de dólares es histórico. No se había visto un estímulo, un paquete de estímulo con ese tamaño, José. A ver, ¿alguna otra pregunta que ustedes tengan? Me pregunta Jorge, Gisma, los conteos en el marco global, ¿qué criterios tomaste? A ver, te pregunto, Jorge, ¿en qué marco global? ¿En este? Ah, ¿en este? ¿En este ciclo mayor? Sí. Bien, a ver, Jorge, muy buena esa pregunta, gracias por hacerla, Jorge. Es importante que nosotros veamos que estos conteos que nosotros tenemos acá no tienen nada que ver con los conteos de la estrategia. Es un conteo de ciclos de fractal, ¿ok? Tenemos dos tipos de conteo. Tenemos un conteo de fraction, que es el que nos permite a nosotros aterrizar digamos, el seguimiento de ese generador para poder tener entradas precisas y poder tomar los trades para entrar y salir. Esto que está acá lo que nos da es una idea, es como una brújula hacia dónde va, y ahora les voy a mostrar que esto que está acá también lo podemos, a ese ciclo fractálico, también lo podemos tener en temporalidades menores y ver qué tanto le falta para seguir subiendo y qué tanto le falta para caer. ¿Okay? Pero estos conteos que están acá son de ciclo fractálico. ¿Alguna pregunta más? Me pregunta Cata, Gisma, ¿tenías un gráfico en temporalidad 720? ¿Qué significa? Sí, acá tengo este que está acá. Este de 720. Esto que está acá es la temporalidad. O sea, tú puedes tener un gráfico de 240, que son 4 horas, o puedes tener los 720, que son 12 horas. Puedes tenerlo del diario. Acá cambias el tipo de la temporalidad. Esto porque
lo coloqué con esta temporalidad justo para poder marcarle estos hitos que se estaban dando en esta pierna izquierda. Victoria, ¿por qué el QE4 no ha retomado al alza como lo que anteriores si tenemos inyección en el mercado histórico? Vicky, este QE4 que está acá, apenas el día viernes se firmó el proyecto de ley, ¿ok? Se firmó el proyecto de ley. Esto es muy nuevo, esto es algo muy nuevo, estamos hablando de que fue el día viernes, apenas va a comenzar acá, aquí apenas el anuncio, vamos a ver, esto está en desarrollo, ¿ok? Este QE4 está en desarrollo. Bien, me pregunta Adriana, G, sé que se ha dicho mucho, pero aún no me queda claro qué significa que las tasas sean 0%. A ver, Adriana, esto tiene mucho que ver con los swap que se hacen entre distintas intermercados interbancarios, ¿ok? Los préstamos internacionales, hay una cantidad que tiene que ver, no necesariamente ese 0% tiene que ver con el interés en el banco para el interés pasivo o el interés activo, ¿ok? Bien, Mari. Y los ciclos fractálicos de esos conteos lo dan las posiciones de las EMA. Ya vamos a revisar eso, Mari, ya vamos a revisar eso porque se los quiero mostrar cómo estamos ahorita con el 3. María Isabel me dice, porfa, Gisma, por otra vez las definiciones de supra histórico. Ok, veremos entonces. Ok, acá definiciones de supra histórico. A ver, ¿cuál quieres ver, María Isabel? Vamos a ver. Acá, déjame colocártelo esto. La de los ciclos de los conteos, acá. Esta que está acá, acá. Acá. ¿No la ves todavía? Ya la. A ver. Esa es María Isabel, la que necesitabas ver. No, los conteos. Esta. Esto que está acá. ¿Quieres ver esto? Tú solamente ves PIB. No, a ver, todos están viendo en la pantalla que tengo el fractal SP500 ciclo mayor. Sí, ok, ok. Bien, entonces tú no lo ves, María Isabel. Posiblemente sea un problema de internet que no te esté actualizando la gráfica, María Isabel. El resto creo que sí lo está viendo. Sí, posiblemente son de fase. Bien, pregunta acá José, la subida del 9% del índice que dice que es histórica, pero no lo es, ya se dio en otro momento. Sí, esto justamente es lo que vemos acá. Fíjate, lo vemos acá. Esto que está acá. Esto que ustedes ven acá. Esto que ustedes ven acá son, son los rendimientos. Los rendimientos no es otra cosa que la variación que ha tenido el precio con respecto a un periodo anterior. Fíjense, si nosotros vemos acá, esto es un histograma que nos dan esos rendimientos. Si está en rojo es negativo y si está en verde son positivos. Y vemos cuántas veces se repite. Sí, fíjense las veces que se repite. Fíjense las veces que se repite. Esto se repite con mucho más frecuencia de lo que nosotros hemos o creemos, ¿no? O sea, y después vamos a estar publicando un artículo donde nosotros pues trabajamos todo lo que es esta perspectiva fractal y todo este análisis fractálico desde la teoría fractal y cómo la matemática pues nos ayuda con esto a través del cálculo de coeficiente de Hertz y cómo vemos la dimensión fractálica y por eso podemos ver que el precio tiene memoria. Después vamos a publicar ese artículo y va a estar a disposición de acá de la academia. A ver. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta?
No. Bien. Ahora fíjense lo que les voy a mostrar. Fíjense lo que les voy a mostrar. Esto que está acá, fíjense, es lo que nosotros tenemos ahora. Si ven este 3-4, este 5-6, este 7-8, este 9, ¿verdad? Estos son los ciclos fractálicos. Estos que están son los ciclos fractálicos. Nosotros, el día de ayer, cuando abre el mercado futuro, vemos acá un gap. El gap ya lo cerró, y lo que estamos esperando es que nos haga un 9, y este 9 pues nos va a dar este cierre de este 3, y con este 3, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Bueno, estaríamos viendo prácticamente pues el final de este ciclo de 9 a 3, para dar inicio luego al ciclo que es 4, que veríamos una corrección importante, Bien, esto es un gráfico de 15 minutos. Esto que está acá, este 3-4, este 5-6, este 7-8 y este 9, vuelvo y repito, es un conteo de ciclos fractálicos. Si nosotros vemos qué es lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sabemos son estos conteos. Fíjense cómo estos conteos ahora, estos negritos, estos rojitos, no son más que los conteos de la estrategia de Fractal Mass Price Action, y son los que nos ha llevado a llevar la estrategia más ajustada y más pegada al precio en distintas temporalidades menores. Acá vemos, es muy difícil llevar estos ciclos fractálicos y hacer trading porque es algo muy, muy abstracto. Con la estrategia de Fractal Mass Price Action y con estos conteos, lo que nos hace es como aterrizar al trading y buscar esas precisiones en esas entradas y en esas salidas, para poder nosotros visualizar cuándo termina esta caída 17-18 y comienza a hacer este conteo 3-4 para hacer un 5, para hacer un 6, un 7 y llevarnos a este 9 que nosotros tenemos acá del ciclo fractálico. No sé si pueden visualizar esto que les estoy mostrando, pero es bien importante porque no quiero que se confunda con estos conteos de los ciclos fractálicos y con lo que es el conteo de price action. ¿Lo ven? Este concepto de los ciclos fractálicos, Mari, es un concepto en el que hemos estado investigando, tanto Ethel y yo, ya tenemos varios meses trabajando en esto. Creo que es importante, digamos, la dedicación que le hemos estado presentando o mostrando a este tipo de investigación, ¿no? Porque los segmentos y el generador en el fractal se extiende, y lo que hemos tratado de buscar es qué tanto más se va a extender. De verdad que no hubiese sido posible encontrar este tipo de cosas sin esa dedicación a esa investigación a la que le hemos puesto bastantes horas para que nos dé esa información. Y vamos a seguir hablando sobre esto, sobre estos ciclos fractálicos y sobre esta definición, cómo llamar a estos 3-4 o este 5-6 o este 7-8, y por qué este 7-8 y no 5, lo vamos a ir llevando poco a poco dentro de la academia de lo que es los ciclos fractálicos. ¿Bien? Claro, por supuesto que les vamos a estar enseñando todo lo que nosotros hemos visto y todas las investigaciones y los hallazgos que encontremos, lo vamos a enseñar en la academia para que se puedan visualizar. Por lo pronto les digo que lo que tiene que ver con eh, el trading como tal, va más ajustado a estos numeritos que ustedes ven acá. ¿Por qué? Porque nosotros por acá es donde nosotros podemos estar obteniendo ese 2% el 2% diario de beneficio con la estrategia a nivel diario.
Sí, vamos a hacer lo que conocemos, Mari. Lo que conocemos ahora son estos conteos de fractal mass paisaje, esto que está acá. Lo otro es como una brújula. Lo otro es una brújula que nos va a decir, ok, o sea, porque si no, ¿cómo sabríamos? Fíjate, tenemos 17 y 18 en un conteo de M15 para llevarnos a un 3. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que todavía no hemos terminado 3? ¿Cómo sabemos que todavía no hemos terminado 3? Y eso es importante que nosotros lo detectemos. ¿Bien? Y por eso es la investigación que estamos haciendo. Bien. Bien. Por ahora, vamos déjenme ver si podemos acá revisar algo por acá, algo más. Bien, vamos a revisar esto acá. Fíjense, en el mensual. En el mensual que tenemos esto, tenemos que el precio rebota acá en la media móvil 100 y trata de recuperar la media móvil 50. Acá no hemos tenido ningún tipo de, es una recuperación bastante importante en la vela mensual. Sabemos que esta vela culmina mañana y es bien importante un cierre como el que está teniendo ahora, ¿no? No hemos tenido acá una estructura bajista en el mensual. Fíjense que en el mensual no lo hemos tenido, tuvimos acá una corrección importante de un 36%. Sin embargo, se ha ido recuperando en los últimos días y rechazando acá la media móvil 100. Luego, cuando vemos acá en el semanal, vemos que en el semanal sí había una estructura bajista, Vemos además que vemos una vela envolvente acá haciendo el mínimo y volvemos a tener esta vela que comenzó el día de ayer, cuando inicia el mercado, y el reto de acá es que a nivel semanal estos precios comiencen a recuperar la media móvil 200. Todavía queda bastante por buscar para cambiar esta estructura de bajista alcista en el semanal. Y luego tenemos en el diario, tenemos que hasta ahora hemos visto una recuperación, ¿verdad? De 38.2 Fibo, desde este all-time high hasta este mínimo, hemos tenido esto, y vamos buscando, tuvimos 3 velas consecutivas alcista. Vemos que el precio en estos momentos pues está recuperando la EMA 10, y es muy importante que el precio recupere esta EMA porque esto es lo que nos va a dar es el impulso a esta recuperación de esta pierna derecha. Es importante que no olvidemos que después que culmine el 3, lo que estamos esperando es un 4, y ese 4 puede ser profundo. Bien. Cata nos dice, hay un libro que se llama Stock Trader Almanac, que da mucha información sobre los principales índices, y en ella dice que el S&P, el primer año correspondiente al primero de la década, siempre es con números rojos. También dice que junio, julio y agosto son malos. Quizás coincidan con algún segmento particular en el fractal. No conozco ese libro, Cata, pero lo podemos revisar, a ver qué tal y cómo esto de alguna manera pues, puede estar coincidiendo con este ciclo fractálico. Bien. Vamos entonces, chicos, una vez que hemos revisado esto, a dejar esta información. No sé si tienen alguna otra pregunta, una más, y para no extender más la clase por el día de hoy. Bien, no tenemos más preguntas. No, agradecida estamos nosotros, de verdad muy agradecida estamos nosotros, tanto Ethel como yo estamos muy agradecidas porque sean parte de la Academia Fractal Market, y poder darles nuestro view y nuestra perspectiva del mercado,
y como siempre le hemos comentado, creo que es importante para tener esa mentalidad de trader, donde no podemos caer en la euforia y no podemos caer en el pánico. Vemos que los ciclos económicos se dan en el tiempo, son ciclos económicos que vemos auge y vemos caída, más sin embargo, nosotros como traders tenemos que tener esa serenidad y esa claridad para poder no quedarnos atrapados ni en una euforia desmedida ni en un pánico desmedido. Es lo que buscamos, impulsamos acá a través de Fractal Market, con información que pueda ser verificable, los trabajos de investigación que estamos realizando, tanto Ethel como yo, pues nosotros pues lo ponemos a disposición de la academia, y para nosotros es un verdadero placer. Agradecidas estamos nosotros, de verdad muy, muy agradecidas estamos nosotros por todo lo que ustedes, la dedicación que todos le están poniendo a la academia. Bien, pues no me queda otra cosa sino decirle pues que tengan un feliz día, un feliz inicio de semana. Seguimos por la comunidad fractalista mostrando los análisis, los conteos y buscando las oportunidades que el mercado nos da ahora. Y el mercado nos está dando muy buenas oportunidades ahora, así que vamos a seguir buscando esas oportunidades con ese 2%. Pues feliz inicio de semana, feliz y bendecido día y muchos éxitos para esta semana. Que estén muy bien. Chao, chao.